Bienvenidos a la primera clase de Accidente Cerebrovascular 1. En esta clase vamos a ver los distintos compartimientos del sistema nervioso central y sus fluidos, y en particular nos abocaremos al estudio de la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo. Los contenidos de la clase serán entonces los compartimientos y líquidos intracraneanos, la dinámica de los fluidos entre los distintos compartimientos, la barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefalorraquídea y el líquido cefalorraquídeo. El estudio de los compartimientos cerebrales, así como sus barreras y componentes, cobran importancia, por un lado, porque las neuronas requieren un ambiente extracelular estable para funcionar adecuadamente, y estas barreras y fluidos evitan que hayan cambios apreciables en el medio extracelular ante cambios notables en el torrente sanguíneo. Estas situaciones de variabilidad a nivel plasmático no solo se presentan ante situaciones patológicas, sino que ocurren también ante situaciones fisiológicas como podrían ser una ingesta copiosa o un ejercicio extenuante, por ejemplo. Estas situaciones fisiológicas generarían en primera instancia cambios importantes en la glucemia que de otra forma alterarían inmediatamente el funcionamiento neuronal. Por otro lado, poder comprender qué propiedades tienen las sustancias capaces de atravesar dichas membranas y cuáles no, servirá como base para luego entender por qué ciertos fármacos, tóxicos y drogas de abuso acceden al sistema nervioso y tienen efecto allí, mientras que otros de la misma familia no acceden. Los fluidos en el sistema nervioso central pueden considerarse como comprendidos en tres compartimientos que se hallan conectados entre sí. En primer lugar tenemos el compartimiento del líquido extracelular, que se encuentra en azul en el presente gráfico, entre cuyos componentes se encuentran la sangre y el líquido intersticial. Por otro lado, tenemos el líquido intracelular, que en este caso está graficado en verde, que comprende las neuronas y la glía. Y por último, en naranja, al compartimiento del líquido cefalorraquídeo. Estos compartimientos se encuentran delimitados por barreras, como la barrera hematoencefálica, que media entre la sangre cerebral y el líquido extracelular cerebral, y la barrera hematoencefalorraquídea, que se encuentra en los plexos coroideos y actúa de límite entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, siendo la encargada de producir este último. Ambas barreras cumplen su función permitiendo que ciertos componentes de la sangre pasen tanto al líquido cefalorraquídeo como al extracelular, pero impiden el flujo contrario. De este modo, los nutrientes, iones, agua y otros componentes de la sangre, una vez que arriban por medio de los vasos cerebrales y espinales, son filtrados por la barrera hematoencefálica en los capilares del sistema nervioso central, pasando a formar parte del líquido extracelular que se encuentra en íntimo contacto con las neuronas y la glía. Allí se produce entonces el intercambio tanto de nutrientes como de desechos. Los desechos pasarán luego a venas y vénulas postcapilares, venas cerebrales y por último a la sangre venosa de los senos durales y las venas medulares. En cambio, los plexos coroideos, que poseen barrera hematoencefalorraquídea, filtran la sangre produciendo como resultado líquido cefalorraquídeo. Este líquido circula por los ventrículos y espacios subaracnoideos, siendo reabsorbidos a nivel de las vellosidades aracnoideas, para luego, del mismo modo que sucede con el líquido extracelular, pasar a formar parte de la sangre venosa de los senos durales y las venas medulares. Parte de esta compartimentalización se encuentra dada por las meninges, que son membranas de tejido conectivo que recubren el sistema nervioso central en toda su extensión. Encontramos de externo a interno. En primer lugar, por debajo de la calota ósea, a la dura madre, que forma un saco resistente e inextensible que recubre a todo el encéfalo y la médula espinal. Por debajo de esta encontramos al aracnoides, que es una membrana que presenta puentes de tejido conectivo que son similares a la tela de una araña y de allí viene su nombre. Por último, y en íntimo en contacto con el encéfalo, encontramos una delgada membrana de tejido conectivo llamada pía madre. Entre el aracnoides y la pía madre, hallamos el espacio subaracnoideo,
que se encuentra ocupado por el líquido cefalorraquídeo y por donde discurren las arterias que irrigan al cerebro. A nivel de este espacio se produce la reabsorción del mismo en las vellosidades aracnoideas que se proyectan del aracnoides a los senos venosos. Por otra parte, todas las ramas arteriales que penetren en el encéfalo lo harán cubiertas con prolongaciones especializadas de pía madre. Ante ciertos traumatismos craneales, se pueden producir la ruptura de los vasos sanguíneos que se encuentran en el espacio subaracnoideo, constituyendo esto una emergencia médica denominada hemorragia subaracnoidea. En dicha situación, este espacio, que normalmente está ocupado por líquido cefalorraquídeo, pasa a ser ocupado por un gran volumen de sangre, generando aumento de la presión endocraniana y efecto de masa, situaciones clínicas que se estudiarán en detalle más adelante en la cursada. Se puede observar entonces cómo los vasos discurren por el espacio subaracnoideo y al ingresar al encéfalo son cubiertos en primera instancia por prolongaciones de la pía madre y luego por especializaciones astrocíticas denominadas pies vasculares o procesos podocíticos, que conforman la barrera hematoencefálica. Como ya mencionamos, esta barrera media entre la sangre vascular y el líquido intersticial. Es importante diferenciar la barrera hematoencefálica de la barrera hematoencefalorraquídea, que es la especialización vascular que ocurre a nivel del plexo coroideo, en los ventrículos cerebrales, que se encuentran conformados por capilares cerebrales y células del epéndimo especializadas, y cuya función es la producción del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver en primer lugar a la barrera hematoencefálica, que, como se puede observar, se encuentra compuesta por un lado por las células endoteliales que presentan uniones estrechas, y por fuera de estas se encuentran las prolongaciones astrocíticas que lo recubren. Es importante señalar que a diferencia de otros capilares corporales, que se presentan fenestrados para facilitar el intercambio de sustancias, aquí las uniones estrechas impedirán la difusión de ciertas sustancias entre la sangre y el líquido extracelular. Como se mencionó previamente, esta barrera excluye sustancias tóxicas del cerebro y protege de neurotransmisores circulantes como la adrenalina y el glutamato que podrían modificar sustancialmente la actividad neuronal. Al mismo tiempo, permiten mantener estable el ambiente extracelular. La selectividad de esta barrera resulta, en primer lugar, de las especializaciones entre las células endoteliales que limitan la difusión pasiva de sustancias solubles en agua desde la sangre al líquido extracelular. Transportadores específicos permiten el pasaje de sustratos energéticos, aminoácidos esenciales y peptídicos al cerebro. Existen distintas formas en que la barrera hematoencefálica es permeable a solutos. En primer lugar, la barrera hematoencefálica es permeable a sustancias lipofílicas a través del transporte transcelular, permitiendo así el intercambio de gases liposolubles como el oxígeno y el dióxido de carbono, y de distintos tóxicos como lo pueden ser la nicotina, el etanol o la heroína, y también ciertos fármacos como el diazepam. En segundo lugar, existe un sistema de transportadores a nivel de las células endoteliales para sustancias tales como glucosa, aminoácidos y otras moléculas. A excepción de la glucosa, estos transportadores requieren gasto energético. Por esta vía ingresan también ciertos antibióticos como la ciclosporina y ciertos tóxicos al sistema nervioso central. Además de estas, se produce pasaje de agua por vía paracelular, y existen también transportes de sustancias a través de receptores específicos, como es el caso de la insulina y la transferrina. Asimismo, también se produce el pasaje por transiocitosis de proteína. Por último, se encuentra el movimiento iónico, que se da por bombas específicas y carriers acoplados energéticamente a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Para resumir, entonces, la barrera hematoencefálica participa activamente en la homeostasis del ambiente intersticial neuronal. Provee nutrientes, entre ellos glucosa, aminoácidos y nucleósidos, favorece la extracción de desechos y modula el contenido iónico. De este modo, en comparación con el plasma, existe a nivel del líquido extracelular menor concentración de potasio, proteínas y calcio,
mientras que la concentración de magnesio es mayor que la sanguínea. Como hemos mencionado, la integridad de la barrera hematoencefálica resulta fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Sin embargo, hay situaciones clínicas que la alteran y entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, tumores, infecciones o cualquier otro proceso inflamatorio. Todas ellas, por medio de la activación de la cascada inflamatoria, producirán alteraciones de la barrera, con consiguiente edema, pasaje de sustancias al líquido extracelular y alteración funcional neuronal. El accidente cerebrovascular es otra causa de alteración de la misma, en la que además hay infiltración de células del sistema inmune que pueden ser fuente de agentes neurotóxicos. En este sentido, debemos mencionar el concepto de unidad neurovascular, una compleja estructura anatómica y funcional que abarca las células endoteliales con uniones estrechas, la membrana basal cubierta con pericitos, que son células musculares modificadas, así como células nerviosas, incluyendo astrocitos, microglía y neuronas, y la matriz extracelular. Estos componentes, celulares y extracelulares, están íntima y recíprocamente relacionados, formando un complejo que regula tanto el flujo sanguíneo cerebral como la llegada de nutrientes, e interactúan en conjunto frente a alteraciones como las mencionadas previamente. En el caso del accidente cerebrovascular, neurotoxinas cruzarán la barrera hematoencefálica, señales proinflamatorias se liberarán desde las células vasculares y junto al reducido flujo sanguíneo alterarán la neurotransmisión y producirán daño neuronal. La microglía sensará señales neuronales y tanto el endotelio como la microglía y astrocitos serán activados e influirán sobre el funcionamiento neuronal. Es decir, que la barrera hematoencefálica no es solo un límite anatómico, sino que habrá una interacción dinámica, ida y vuelta, entre todos los componentes de la unidad neurovascular que permitirá la homeostasis y que desencadenará una respuesta compleja frente a posibles perturbaciones. Ahora bien, ¿todas las áreas del cerebro poseen barrera hematoencefálica? La respuesta es no. En ciertas áreas en las que se requiere censar ciertas variables plasmáticas o volcar contenido al torrente sanguíneo, no existe barrera hematoencefálica y dichas áreas se denominan órganos circunventriculares. Un ejemplo de esto es el control de la ingesta, que es llevada a cabo por el núcleo horcuato localizado en el hipotálamo. Para ello, nutrientes y hormonas circulantes que no atraviesan la barrera hematoencefálica acceden al hipotálamo mediante la eminencia media que carece de barrera. Por otro lado, la barrera hematoencefalorraquídea, presente en los plexos coroideos, se encuentra constituida por capilares, tejido conectivo de la pía madre y células del epéndimo, y cuya función principal es la producción de líquido cefalorraquídeo y absorción de desechos. El volumen total de líquido cefalorraquídeo en todo el sistema nervioso central es de 150 mililitros aproximadamente, y se secretan unos 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día, es decir, que este fluido se recambia unas 3 veces por día. El líquido cefalorraquídeo se forma en dos pasos principales. Por un lado existe un proceso de filtración a nivel del endotelio fenestrado de los capilares sanguíneos que forma el líquido extracelular de los plexos coroideos. Y luego, por medio de bombas e intercambiadores, se secretan iones, nutrientes y otras moléculas al líquido cefalorraquídeo que son acompañados por movimiento de agua por gradiente osmótico. Como consecuencia de este proceso, la concentración de potasio, calcio, bicarbonato, proteínas y glucosa en el líquido cefalorraquídeo son menores que en el plasma, y además el pH de este es más ácido que el sanguíneo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es producido en el plexo coroideo de los ventrículos y fluye desde los ventrículos laterales a través del foramen de Monro hacia el tercer ventrículo. De allí desciende al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio y continúa a través del foramen de Magendie hacia el espacio subaracnoideo. Una vez aquí, fluye hacia el canal espinal y también hacia el espacio subaracnoideo cerebral,
bañando todos los surcos y fisuras y acompañando a los vasos sanguíneos en las extensiones de espacio subaracnoideo llamados espacios de Virchow-Robin. Los solutos pequeños difunden libremente a este nivel entre el líquido intersticial y el líquido cefalorraquídeo en estos espacios perivasculares, facilitando el movimiento de metabolitos desde el encéfalo. Finalmente, el líquido cefalorraquídeo es reabsorbido a nivel de las vellosidades aracnoideas que desembocan en las estructuras venosas. El líquido cefalorraquídeo tiene entonces distintas funciones. Por un lado, como se acaba de mencionar, contacta con el líquido extracelular, favoreciendo el mantenimiento homeostático del líquido intersticial y facilitando la remoción de desechos, siendo esta la vía más importante para remover metabolitos potencialmente dañinos. Además, provee nutrientes, vitaminas y iones necesarios para el funcionamiento adecuado cerebral. Asimismo, provee un amortiguamiento mecánico, que protege al cerebro de un impacto con la calota cuando la cabeza se mueve. Así el cerebro flota en líquido cefalorraquídeo y se produce una reducción de su peso efectivo de 1400 gramos aproximadamente a menos de 50 gramos. Por último, cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo generarán compensaciones homeostáticas tanto a nivel de la ventilación como del flujo sanguíneo cerebral. Con esto concluye la primera parte del seminario de ACB1. Muchas gracias por su atención.